Hola, te encuentras en el reto 320 más, donde podrás obtener un puntaje superior a 320 puntos o mejorar el puntaje que ya tienes. Este es el reto número 12 y es de la materia de lectura crítica. Pregunta 1. Hablar de corporalidad es referirse a algo que sustenta nuestra identidad, algo que soporta nuestra existencia, que cambia a lo largo de la vida, pero a la vez tiene una materialidad que permanece. También el cuerpo es el lugar donde la representación por antonomasia en lo que llamamos universo icónico o, en definitiva, sociedad publicitaria en donde habitamos. Por decirlo de un modo irónico, hoy parece que el cuerpo es lo que nos queda. Por eso, la reflexión sobre la corporalidad es uno de los discursos fundamentales de nuestra época. Y me pregunto si cuando pase mucho tiempo, mucha historia sobre esta recuante cultura, todas estas cuestiones que hoy nos planteamos sobre la corporalidad no habrá de causar el mismo efecto que nos producen todas las discusiones sobre el alma que atraviesan el pensamiento de la Edad Media, el Renacimiento y la Edad Moderna. ¿Por qué nos preocupa el cuerpo? ¿Por qué lo sentimos como algo conflictivo? En un momento en que el ser humano occidental ha conseguido alargar la esperanza de vida en modo impensable en otras épocas y hemos conseguido controlar la parte precaria de la corporalidad con toda una serie de tecnologías médicas. ¿De dónde viene la sensación de inquietud cuando las representaciones de los medios de comunicación son de unos cuerpos perfectos y siempre jóvenes? Me planteo estas cuestiones porque no puede hablar de la representación del cuerpo de las mujeres en la publicidad, sin pensar antes qué está ocurriendo en el cuerpo en nuestra época, algo que se ha convertido en una constante contradictoria y en ningún caso uniforme. Pensar en el cuerpo y en las representaciones corporales de los últimos tiempos, en adentrarnos en un laberinto de posiciones, teorías y hasta intereses que determinan un hecho tan simple como es el de ser o tener un cuerpo. La corporalidad moderna está sometida al deseo demiúrgico de mejorar la parte precaria de la corporalidad sometiéndola a la medicina, que se convierte en el instrumento en contra del sufrimiento, del envejecimiento y en última instancia la muerte. El cuerpo debe responder a las exigencias de un sistema, debe ser una fuerza productiva, debe ser rentabilizado al máximo, incluso como instrumento de consumo. Ahora es expuesto, vendido y consumido como una mercancía más. Primera pregunta. Con la expresión universo icónico, el autor está refiriendo a. Entonces vamos a la parte donde encontramos universo icónico. Nos dice, es el lugar de la representación por antonomasia en la que lo llamamos universo icónico o, en definitiva, sociedad publicitaria en donde habitamos. Entonces, ¿a qué se está haciendo referencia? A publicidad, o sea, a un símbolo. Por lo tanto, la respuesta también tiene que estar concordante a lo que está en el texto. Si nos está hablando de publicidad, está hablando de un símbolo. Entonces empezamos. El mundo de las representaciones en la publicidad donde el cuerpo es lo esencial. Sí, está hablando de publicidad y está hablando del cuerpo. Entonces la A está referencia a lo que él dijo en ese primer párrafo sobre un universo icónico. La relación entre el cuerpo cambiante y la materialidad permanente. No, porque no está hablando de la publicidad, que es lo que él referencia y nos dice, en definitiva, sociedad publicitaria. La relación entre la corporalidad y la identidad, no. Y la imagen de la mujer usada en la publicidad, no, porque él lo habla es en el segundo párrafo. Por lo tanto, cuando él se refiere a universo icónico, está referenciando a que es una imagen o un icono. Y así también nos lo define la Real Academia de la Lengua Española, donde nos dice que icónico lo podemos referenciar a algo que es un icono. Pregunta número 2. El autor del texto sostiene que en nuestra época hemos conseguido controlar la parte precaria de la corporalidad con toda una serie de tecnologías médicas y con ello se refiere a. Entonces, vamos entonces a analizar. Nos está hablando de que se han dado una serie de tecnologías médicas. Y a su vez que ha podido controlar la parte precaria de la corporalidad.
Entonces vamos a analizar cada una de las respuestas y con cuál podemos encajar. A. En la actualidad, gracias a los avances médicos, ¿se ha logrado bajar el índice de enfermedades mortales? No, en ningún momento nos está diciendo eso el texto. Nos habla de que estamos haciendo una vanidad al cuerpo. Entonces, la A no sería la respuesta. B. En la actualidad, gracias a los avances médicos, se ha logrado contrarrestar el sufrimiento, el envejecimiento y hasta la muerte. Es posible, y él no lo habla, de que estamos a una instancia que es la muerte, pero que siempre tratamos de generar contrarrestar ese proceso. Por eso si leemos en la tercer párrafo, nos dice, sometiendo la medicina que se convierte en el instrumento en contra del sufrimiento, del envejecimiento y en última instancia la muerte. Quiere decir que la B está relacionada con el texto que él nos propone. En la actualidad, gracias a los avances médicos, ¿la corporalidad se impone con el valor supremo de la existencia humana? No. Y en la D, en la actualidad, gracias a los avances médicos, ¿se ha logrado controlar y vigilar las pasiones y sentidos? No. Y si se dan cuenta, esta es una pregunta que está clara en el último párrafo, porque nos dice, sometiéndola a la medicina que se convierte en el instrumento, ya la tenemos definida, es literal lo que nos están preguntando exactamente del tercer párrafo. Vamos con la pregunta número 3. Con la interrogación indirecta que aparece al final del primer párrafo, el escritor plantea, ¿cuál es esa interrogación indirecta? Él la hace de la siguiente forma, y me pregunto, y ahí arranca, si cuando pase mucho tiempo, mucha historia sobre esta renqueante cultura, todas estas cuestiones que hoy planteamos sobre la corporalidad no habrá de causar el mismo efecto que nos producen todas las discusiones sobre el alma que atraviesan el pensamiento de la Edad Media, el Renacimiento y la Edad Moderna. ¿Hay una contradicción? No. En esa pregunta no usó una contradicción. ¿Una contraargumentación? Tampoco. Pero sí genera un fenómeno de duda, porque está diciendo lo siguiente. Todas estas cuestiones que hoy nos planteamos sobre la corporalidad no habrá de causar el mismo efecto que nos producen todas las discusiones sobre el alma. Está dejando una duda. ¿Será que lo mismo que estamos haciendo hoy no será lo mismo que sucedió en la Edad Media, el Renacimiento y la Moderna con referente al alma? Por eso la respuesta correcta a esta pregunta es la C, por lo que él está dejando una duda si no es lo mismo o la misma problemática que tenemos hoy de la corporalidad y el conflicto que genera la corporalidad es el mismo que generó en esas épocas el alma. Vamos con la pregunta número 4. Concibo en la especie humana dos clases de desigualdad, una que llamo natural o física, porque se halla establecida por la naturaleza y que consiste en la diferencia de edades, de salud, de fuerzas del cuerpo y de las cualidades del espíritu o del alma. La otra que se puede llamar desigualdad moral o política, porque depende de una especie de convención y que se haya establecido, al menos autorizada, por el consenso de los hombres. Esta coincide con los diferentes privilegios que gozan los unos en perjuicio de los otros. Como el ser más rico, más distinguidos, más poderosos e incluso al hacerse obedecer. No puede preguntarse cuál es la causa de la desigualdad natural, porque la respuesta se encontraría enunciada en la simple definición de la palabra. Menos aún se puede investigar si no habrá enlace esencial entre las dos desigualdades, porque esto sería preguntar en términos si los que mandan valen necesariamente más que aquellos que obedecen, y si la fuerza del cuerpo, del espíritu, la sabiduría o la virtud se encuentran siempre en los mismos individuos en proporción del poderío o de la riqueza. Cuestión buena, tal vez para suscitarse entre esclavos con relación a sus amos, pero que no convienen con la condición de hombres razonables, libres y que buscan la verdad. Considere el siguiente resumen del texto. Rousseau establece la diferencia entre dos tipos de desigualdad existente entre los hombres y explica que no puede ofrecer ninguna razón para
justificar la desigualdad natural. Esto no constituye un buen resumen del texto porque Rousseau. Recuerden que Rousseau no solamente habló de la desigualdad física, que es la desigualdad natural, sino también habla de una desigualdad moral, y es la que nos explica en el texto. Entonces vamos, no afirma que hay dos tipos de desigualdades. Sí, el resumen lo define. Existen dos tipos de desigualdades. No hace alusión a la desigualdad física. Claro, existentes entre los hombres, y explica que no puede ofrecer ninguna razón para justificar la desigualdad física o natural. No explica la relación entre las desigualdades naturales y morales o políticas. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque él sí dice que existen dos tipos, solamente que no puede justificar la desigualdad natural. No hace referencia a la desigualdad moral, que es lo que está ahí. Él habla que hay dos tipos de desigualdades y solo toma la natural o física, pero no habla en ningún momento en ese resumen de la desigualdad moral. Por eso la respuesta correcta a esta sería la D. Pregunta número 5. En la frase, pero que no conviene con la condición de hombres razonables y libres que buscan la verdad, ¿cuál de las siguientes expresiones podría sustituir pero que sin alterar el sentido? Entonces es un conector. Y para que no cambie el sentido, el conector debe tener la misma naturaleza. Entonces vamos a recordar rápidamente con estos 4 cuáles son los tipos de conectores que tenemos acá, porque son muchos más. El conector y es de adición. Adiciona. En este caso, pero que no pertenece al grupo de adición. Es decir, la A no nos sirve. Aunque pertenece al grupo de conectores adversativos o contradictorios. En este caso, pero que constituye también un conector adversativo o contradictorio. Por eso la respuesta para esta pregunta sería la B, porque ambos son de la misma naturaleza. Que por tanto es un conector de consecuencia, que no es el pero que, y eventualmente es un conector de tiempo. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta sería la B. Recuerda que si quieres hacer más preguntas, si quieres hacer muchos más simulacros, debes registrarte en www.pruebalatam.com para ser los primeros en descargar nuestra app. Todos nuestros retos los puedes encontrar en nuestra página de Facebook e Instagram, donde nos encontrarás como Prueba LATAM Oficial, y todas las respuestas y videos explicativos los encontrarás en nuestra fanpage y canal de YouTube Prueba LATAM. Hacemos parte de LATAM Global School, una escuela americana que te brinda la posibilidad de finalizar tus estudios de bachillerato desde la comodidad de tu casa, obteniendo un título de bachiller americano válido en cualquier parte del mundo, y lo mejor, con un curso de inglés conversacional completamente gratis.